Por supuesto que un compromiso fundamental es el de actuar con apego estricto a la ley y el derecho. Pero también quiero decir que quiero cambiar las leyes y la forma en que se practica el derecho en el Estado. ¿Por qué? Porque creo que el marco legislativo que rige fundamentalmente las acciones del gobierno en el Estado es un marco que permite una gran discrecionalidad en el manejo de la autoridad, que fomenta la burocracia y con ello la corrupción, que margina a los ciudadanos de su derecho no solamente a opinar, sino a participar en el diseño y en la instrumentación de las políticas públicas. Yo creo que en la legislación del Estado de México hay todavía una visión muy patrimonialista, conservadora y autoritaria en el ejercicio de la autoridad. Por eso lo que he estado diciendo en todos lados es que lo que está en disputa no solamente es ganar la gubernatura y acabar con una hegemonía de 82 años de gobierno del PRI, sino se trata además de lograr la alternancia, que ya en sí mismo sería un hecho muy importante, de cambiar el régimen político en el Estado. Y lo que urge es una verdadera reforma política en la entidad. Yo he tenido la oportunidad aquí de intervenir en muchos de los debates políticos después de 1979 que significaron avances. Me tocó intervenir en 2 reformas electorales, prácticamente en la reelaboración de la ley orgánica municipal y otros temas. Y he tenido la oportunidad de conocer cómo prevalece esta visión centralista en toda la legislación. Y si queremos una verdadera reforma política en el Estado, vamos a tener que cambiar no solamente las leyes, sino la concepción a partir de la cual se integra en la administración pública y se ejercen las formas de gobierno. Todos aquí seguramente les han de haber dicho, vamos a impulsar los mecanismos de participación directa de los ciudadanos, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato, las candidaturas independientes, con las cuales estoy absolutamente de acuerdo y espero que las podamos instrumentar, no solamente convertir en ley, sino instrumentar en el Estado. Pero tampoco basta estas reformas legales si no acabamos con los mecanismos clientelares y corporativos del gobierno. ¿Por qué? Porque entonces serán las corporaciones las que hagan uso de esos derechos y no los ciudadanos. Por eso a mí me gusta, cuando hablamos de las candidaturas independientes, a mí me gusta el concepto de candidaturas ciudadanas, porque yo soy tan ciudadano como cualquiera, y todos los que militamos en un partido político somos igualmente ciudadanos, son ciudadanos independientes sin partido, lo comparto plenamente. Hay que romper con el monopolio que detentamos los partidos políticos de la representación popular, pero cuando uno ve los requisitos que quieren poner en esta reforma, pues la verdad, desde mi punto de vista, es una burla a los ciudadanos, porque es permitir la participación de ciudadanos con muchos requisitos frente a los aparatos y las estructuras partidarias y gubernamentales. Eso es una simulación. Como sería una simulación establecer plebiscito y referéndum manteniendo el control corporativo de la sociedad. Por eso lo que se requiere es un cambio de régimen político en el Estado, no solamente que se termine la hegemonía en la entidad. Y por supuesto, por esto habremos de hacer muchos foros de debates por los 100 días que son los días de prueba, los 100 días del beneficio de la duda, pero tengan la certeza que desde el primer día las primeras acciones van a orientarse a modificar el régimen político en la entidad, y empezando por uno mismo, porque voy a reducir al 50% los salarios del gobernador y de todos los altos funcionarios. Vamos a impulsar una ley de salarios máximos en el Estado para que ningún servidor público gane más que el gobernador. No puede ser que el gobernador del Estado de México gane más que la presidenta de Brasil. Y pongo Brasil, gana más que cualquier centroamericano, que el de Venezuela, que el de Bolivia, que el de Perú. Pero pongo el ejemplo de la presidenta de Brasil, como lo fue también el presidente Lula, donde tiene salarios prácticamente a la mitad
de lo que tiene actualmente el gobernador del estado, su salario, sus bonos, sus gratificaciones, sus viáticos, sus gastos de representación, que lo llevan a niveles francamente ofensivos. Entonces, por supuesto que va a haber foros, pero sí yo lo que quisiera es que orientáramos esa discusión a un cambio de régimen político, a una recuperación de las instituciones públicas. Si las instituciones públicas no sirven a la gente, no sirven las instituciones públicas. Ese es un principio que debe regir los cambios que queremos hacer aquí en el Estado de México. Evidentemente, a nosotros critican de que mandamos el dedo en las instituciones. Yo sí creo en las instituciones. Yo soy producto de una institución pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más generosas que hay en nuestro país, y por supuesto que tenemos que fortalecerlas, pero necesitamos cambiar las instituciones, reconocer la enorme pérdida de credibilidad que tiene la política, que tenemos los políticos, que tenemos los partidos, que tienen las instituciones públicas como el Ministerio Público, el juez, la Procuraduría, y la verdad es que ese es el reflejo del profundo divorcio que existe entre el gobierno y la sociedad. Y tenemos que recuperar la moral pública. Todo el mundo habla de la ruptura del tejido social que existe, pero nadie dice que esa ruptura del tejido social tiene su origen en la profunda crisis de valores éticos o morales en la acción de la autoridad. Porque si la autoridad hubiera cumplido con su responsabilidad oportunamente, hoy no estaríamos en nuestra situación. Es como quererle echarle las culpas a los jóvenes que no estudien ni trabajen. A mí no me gusta este concepto de los ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, porque no es su responsabilidad. La responsabilidad es del Estado mexicano, de los gobiernos, esos gobiernos que ni cumplen con su responsabilidad ni se preocupan por resolver los problemas de la gente. Esos son los verdaderos ninis. Ahí está Felipe Calderón diciendo: no nos echen la culpa a nosotros, la culpa la tienen los delincuentes, ¿por qué no se van contra ellos? Pues la gente se va contra el gobierno, en primer lugar porque es su responsabilidad garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, pero también se va porque ve a todas las luces el fracaso de una política de combate a la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la violencia, de la delincuencia y la inseguridad en el país. Entonces no hay que desviar la atención, hay que tener claro que hay responsabilidades institucionales y legales que se tienen que cumplimentar puntualmente. Quiero referirme a lo del mando único, que he sido un fiel defensor de las policías municipales. No solo porque la iniciativa que mandó el Ejecutivo, que pretende quitar el mando a las policías municipales, pues requiere de una reforma constitucional, porque el artículo 115 constitucional establece que las tareas de seguridad pública en el municipio le corresponde a la autoridad municipal, y no se ha enviado ni siquiera una iniciativa de reforma a la Constitución, sino porque además no comparto el criterio de que ahí está la principal fuente de corrupción en las tareas de seguridad pública. En primer lugar, porque las policías municipales prácticamente no existen, porque si en el Estado de México, de los 125 municipios que tenemos, en 39 quizá haya alguna corporación más o menos integrada, pero además, independientemente de sus debilidades, el perfil socioeconómico de los policías es muy similar al perfil socioeconómico de los delincuentes. Cuando uno hace el análisis de su lugar de origen, de su escolaridad, de su condición social, de las características de su vida familiar, son muy similares. Entonces el problema está en cómo se conforman muchos de los cuerpos policíacos. Y también está en que la principal fuente de corrupción no está en el ámbito de la policía municipal, sino en los altos mandos. Los mejores ejemplos tenemos de estos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones en el área de inteligencia, que se encarga de combatir al narcotráfico,
que le daba la información a los narcotraficantes de los operativos y hasta la agenda de Felipe Calderón. El problema no está allá abajo, es el reflejo de lo que está pasando arriba. Entonces, sí comparto la idea de un mando único en la policía estatal, pero con corporaciones distintas. Bueno, yo fui jefe de gobierno del Distrito Federal, yo tuve el mando de la policía, compartido con el presidente de la República, porque así está establecido en la Constitución y en el Estatuto